Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Tenemos una visita muy especial, la psicóloga y tanatóloga Cintia Juárez. Cintia nos va a hablar de un tema muy importante. Cintia, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Nos va a hablar de un tema muy difícil, pero muy importante, acerca de la muerte. Pero vamos a comenzar desde el principio. Cintia, ¿nos puedes decir qué es la tanatología? Ok, muy bien. Bueno, podemos encontrar varios conceptos dependiendo del autor que consultemos, pero a manera general pudiera compartirles que la tanatología es una disciplina interdisciplinaria que abarca áreas de estudio como la psicología, la medicina, la antropología, la religión y se ocupa del estudio de la muerte y los fenómenos asociados a ella, con un enfoque muy particular en el proceso de morir y el duelo. Siendo así, la tanatología acompaña a las personas que están afrontando una pérdida significativa, como la muerte de algún familiar, o puede ser también duelos simbólicos, como lo son el divorcio, como lo es una enfermedad terminal, la pérdida de la salud o pérdida de algún trabajo. Claro, abarca bastante, pero sobre un solo tema que es justo la pérdida, lo Así cual es. seguramente pues nos provoca varios, bueno, puede ser incluso somático. Sí. Ok, Cintia, ¿nos podrías dar algún tip o un par de tips acerca de cómo hablar de la muerte con los niños? México es un país como que muy digamos, contradictorio porque tenemos esta fiesta del Día de Muertos y celebramos la muerte, pero en realidad nos duele mucho, a veces estamos mucho tiempo en duelo. Entonces, ¿cómo hablar de la muerte con los niños? ¿Se debe de hablar de la muerte con los niños o no? Ok, bueno, pues en este caso, pues siendo un niño, ¿verdad? Siendo un menor de edad, lo que es importante aquí es considerar la edad del niño. Por ejemplo, una recomendación que pudiera apoyar para dar la noticia de este tipo a un menor es, en primer lugar, dónde. Podemos elegir el lugar que sea un lugar seguro, donde el niño o el menor esté protegido de no poder hacerse daño o evitar algún daño. No sabemos cómo reacciona el niño al darle la noticia. Entonces, el elegir el lugar donde se le va a dar esa noticia, pues puede evitar algún daño para el menor. Una segunda recomendación puede ser elegir la persona que le va a dar la noticia al niño. Es recomendable que sea una persona cercana al niño afectivamente. No es lo mismo que le dé la noticia de la pérdida de un ser querido al niño de una persona que no conoce o una persona que no tiene muy buena relación en la familia a alguien que sea muy afectivo cercano al niño. Entonces, esa sería una segunda recomendación. Ah, otra tercera pudiéramos decir que hay que evitar eufemismos, hay que evitar mentir o incluso excluir al niño de esta información. Esto significa que muchas veces, con tal de suavizar la noticia que se le va a dar al niño, pues utilizamos palabras o frases que tal vez vienen confundiendo más al niño o lo confunden más y no entiende lo que le estamos diciendo. Entonces, considerando la edad del menor, los niños van aprendiendo progresivamente el concepto de muerte y que la muerte es irreversible. Aproximadamente entre los 8 o 9 años de edad ya tienen esta concepción de la muerte. Antes de esa edad, los niños generalmente preguntan si la persona va a regresar. Entonces, antes de esa edad se le puede apoyar y acompañar para ir explicándole. En este tipo de situaciones ayuda mucho considerar las experiencias previas que un niño ha tenido con la muerte de sus mascotas. Ahí podemos ir integrando este concepto. Claro. Entonces, esas son algunas recomendaciones que pueden servir para darle la noticia a un niño. También incluirlos en rituales, considerando nuevamente la edad, poder incluirlos en rituales que puedan participar, siempre explicándoles qué va a pasar, qué es lo que van a hacer, cómo va a ser el proceso, cuál es la finalidad. También ayuda mucho a reducir el estrés
y la ansiedad que puede estar provocando en el niño. Entiendo, es realmente un proceso, sí es algo que se debe pensar y a veces lamentablemente cuando estamos en una situación ya de pérdida no pensamos o decimos es que no lo va a entender o él no lo siente, tal vez podemos también llegar a pensar eso. Y vamos a pensar un poco antes, digamos que no ha habido ninguna pérdida, cómo hablar al niño acerca de la muerte. O sea, tú comentaste esto de las mascotas, Sí. Poder decirle, como algo cultural, comentárselo. Bueno, dentro de la crianza, pues yo creo que la mayoría de nosotros no tenemos integrado la cultura de la muerte, ¿no? Cómo cada uno de nosotros aprendimos a concebir ese concepto de la muerte. Hablamos mucho acerca de la vida, nos preparamos para la vida, pero no nos preparamos para morir o para bien morir, siendo algo pues que va a llegar de un momento a otro, ¿no? Y no sabemos cuándo va a ocurrir eso. Entonces, como parte de un estilo de crianza, puede ser recomendable comenzar a hablar de estos temas. Tal vez aprovechar cuando pase esto, ¿verdad? Que el niño tenga alguna mascota y la mascota muera, podemos comenzar ahí o simplemente integrarlo como una plática dentro de la familia. Puede ser considerado, pero sí, sí es considerado y recomendable integrar este tipo de temas en familia. Claro, muchas gracias. Ahora, nos vamos a ir un poquito más lejos. ¿Cómo hablar de la muerte con adultos mayores, con nuestros adultos mayores? Ok, bien. Un adulto mayor generalmente, ¿verdad? Puede no estar tan interesado en hablar acerca de cómo morir, sino que hay otros temas que pueden importarle, como por ejemplo sus bienes, estar acompañado. Muchos adultos mayores en esa etapa se encuentran solos, a veces cursando alguna enfermedad, y más que el proceso de la enfermedad, la soledad pesa mucho. Entonces, si estamos hablando de alguna enfermedad terminal, pues hay algunas recomendaciones que se pueden seguir, como preguntarle a la persona qué es lo que desea resolver, si tiene algún pendiente que resolver legal, moral, afectivo, pues apoyarlo en ese proceso para que pueda resolver y pues que la carga emotiva vaya siendo menor para la persona y se pueda enfocar en pues ir en el proceso de su enfermedad o en el proceso que está llevando como de una manera más ligera. Muchas gracias. Oye, Cintia, ya para terminar, porque me gustaría que hiciéramos a lo mejor como algunos especiales, o sea, hablar a lo mejor de tanatología en los niños, tanatología en adultos mayores, en una ruptura amorosa. Y quiero irme a este tema. ¿Cuánto dura el duelo en una ruptura amorosa? Okay. Hay un tiempo, porque a mí vienen en la consulta y me preguntan, me dicen, quiero cerrar los ojos y ya, que se me pase el duelo. Y yo, ese es un pensamiento mágico, pero sí, bueno, vamos a preguntar a la experta para que vean que no miento cuando les digo. Ok, bueno, considerando este tema, lo de la ruptura amorosa, el duelo es un proceso, ¿verdad? No es algo que pasa mágico, no es una enfermedad, es un proceso y como tal, pues lleva su tiempo. El tiempo no se puede generalizar, perdón, porque de acuerdo a los recursos personales, la persona va a llevar su proceso. Y pues también es el tiempo que le va a llevar concluirlo. Entonces, un tiempo específico no pudiera decir porque eso es de manera individual. Sin embargo, si pudiéramos mencionar que una persona ha concluido su duelo cuando ha llegado esa experiencia a la aceptación. La persona ha tomado el aprendizaje y se adapta a la nueva situación, a su realidad con la información nueva que tiene y con lo que hay. Entonces, así. Ok, pues es muy interesante e importante la información, el acompañamiento de un tanatólogo, de una tanatóloga. A veces los psicólogos podemos acompañar en un duelo, pero una tanatóloga tiene todavía mucho más recursos cuando es un duelo más profundo, que podríamos decir un duelo patológico, ¿sí? Sí, ya cuando la persona
tiene tiempo pues presentando dificultad con la elaboración de su duelo, comienza a haber pues una serie de sintomatologías y ya se considera un duelo patológico, ¿sí? Entonces, pues claro que es importante que acuda a un acompañamiento tanatológico para que pueda resignificar y elaborar ese duelo y a final de cuentas llegar a la aceptación, aceptar la realidad con la que hoy necesita vivir y poder integrar ese aprendizaje y que la persona tenga una mejor calidad de vida. Muchas gracias, Cintia. Pues recuerden que aquí en Llame Psicología los atiende Cintia también con estos temas y pues recuerden que merecen vivir en armonía. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, un comentario, por favor, escríbanlo, a lo mejor algo que quieran saber en particular y con mucho gusto abordaremos el tema. Cintia, Gracias. muchas gracias. Muchas gracias.